Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy nos encontramos en casa de una amiga muy especial, la señora María Dolores Obiols, doctora en filosofía y especialista en bioética y en filosofía de la ciencia, quien maneja diferentes especialidades relacionadas precisamente con todos estos temas que sé que a todos vosotros os interesan. Entre ellos, todo el tema del paradigma científico, quién maneja verdaderamente la ciencia actualmente y sobre todo y especialmente todo lo relacionado con la física cuántica, porque María Dolores se dedica actualmente a dar clases de física cuántica. Bienvenida, María Dolores. Gracias, David. Es un honor poder estar aquí. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista, esta charla. Y la primera pregunta, lógicamente, creo que es una de tus especialidades, es el tema del paradigma científico. ¿Quién maneja la ciencia verdaderamente? ¿Quién habla en nombre de la ciencia? ¿Y con qué finalidades? Bueno, la ciencia, evidentemente el paradigma científico, todo lo que tendría relación con este tema, pues estaría anclado, digamos, quien maneja esto estaría anclado en las instituciones, ¿no? Es decir, lo que sería la oficialidad. Entonces hay un decalaje muy fuerte entre lo que es la oficialidad de la ciencia en las universidades, en las instituciones en general, ¿no? Y lo que realmente la ciencia independiente de la mano de los mismos científicos se está descubriendo, ¿no? Es decir, diríamos que hemos entrado ya de la mano de los científicos, de las personas, digamos, con nombres y apellidos, en un nuevo paradigma, que ha sido, digamos, orquestado a partir de una ciencia que es la nueva física, la física cuántica, a la cual llamamos la nueva física, pero no debemos olvidar que tiene más de un siglo de historia ya, la llamada física cuántica, es decir, llevamos más de esto, a veces lo olvidamos, ¿no? Parece que decimos la nueva física, pero la física cuántica tiene más de un siglo de historia ya, ¿no? Este es el paradigma en el que ya estamos, en el que hemos entrado. Y de hecho, digamos, a nivel institucional, a nivel de los organismos oficiales, pues estamos anclados en el paradigma anterior, que es el paradigma de la física newtoniana. Claro. Entonces, la ciencia mecanicista, la que no admite una visión mucho más abierta sobre la realidad que nos envuelve y que probablemente nos aporte entonces una visión, digamos, en la que estaríamos aceptando o empezando a aceptar que existen otras dimensiones. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Claro, el tema dimensional es un tema clave. Es decir, evidentemente cuando pensábamos en términos de la mecánica clásica, sí. El mundo, digamos, en la concepción mecanicista, el mundo, digamos, cartesiano y sí. newtoniano, sí. No pensamos el mundo más allá de 3 dimensiones. Por lo tanto, existe solamente una tercera dimensión. Casi incluso olvidábamos las dimensiones por debajo de la tercera, incluso paradójicamente. Y evidentemente el mundo no es pensable en otros términos que en los términos de estas 3 dimensiones, ¿no? En el momento, digamos, que se produce este cambio, a través del nacimiento de esta nueva física que ya tiene mucho tiempo, muchos años de historia, más de un siglo, como acabo de decir, pues se descubre uno de los elementos claves, que es que el universo está constituido por múltiples dimensiones, ¿no? Entonces hay un tiempo que hay como un pequeño desacuerdo en el número de dimensiones, ¿no? Y parece ser que hoy los físicos se ponen de acuerdo en establecer que, digamos, que esta variación en el establecimiento de diferentes números de dimensiones afecta a la parte de universo conocido, en realidad. Porque en realidad, digamos, si hablamos de multiverso, como habla la propia física cuántica, hemos de determinar de que las dimensiones son infinitas también. Por lo tanto, estas discusiones de si son 11, 19, sí. etcétera, esto afecta, digamos, al hecho, digamos, de que es atribuible solamente a la parte de universo conocido, el llamado universo conocido. Que no hay que olvidar que esta parte de universo conocido
correspondería solamente entre un 4 y un 6% del universo que se cree que existe, claro, del nivel de existencia global. Pero te das cuenta cómo esta visión da explicación a cosas que hasta ahora se consideraban de psiquiatría, es decir, de locos. Las apariciones de entidades de diferentes morfologías que súbitamente millones de personas en todo el mundo han visto y siguen viendo. Entonces esto pues ya no es tan fácil como decir, bueno, ha aterrizado una nave en el jardín de mi casa. No, simplemente son estados de conexión con otros planos, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces es muchas veces encontrar cuál es esa chispa que dinamita ese proceso, ¿no? Ese proceso, sí. A veces es un estado de conciencia, a veces son seres que tienen el poder de provocarte ese estado de conciencia para que puedas captarlo. Entonces, pues, bueno, ahí está, y antes hemos hablado de ello, María Dolores, sobre el tema de Anton Parks, que nos hace una especie de anagrama en donde sitúa las dimensiones inferiores que llama el Kigal, son las que estarían por debajo de la tercera dimensión, y las superiores que él las llama el Angal, ¿no? Y es muy curioso porque te he estado comentando antes que él sitúa que entre la tercera y la segunda dimensión hay unos espacios, unos planos intermedios entre estas dimensiones que son perfectamente habitables. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Es decir, desde tu conocimiento, ¿estarías de acuerdo con Parks? Realmente puede haber claramente, es defendible esta posibilidad, si por lo menos como hipótesis, porque primeramente hay mucha gente que lo ha visto. Y yo siempre digo que para entender realmente lo que puede pasar con todo el tema famoso metamórfico, de apariciones de seres, etcétera, de cambios de forma, etcétera, etcétera, hay una condición básica que es entender bien lo que es el mundo dimensional, lo que sería el hiperespacio llamado dimensional, ¿no? Entonces, desde la física, ¿no? Me estás diciendo que también desde esta física se puede explicar el fenómeno de personas que han visto seres cambiar, metamórficamente hablando, su aspecto. Exactamente. Casos de reptilianos, sí, que hablaba sí. David Icke, por ejemplo. Exactamente, lo que hablaba, por ejemplo, la tesis que defiende David Icke, ¿no? Y es que esta condición básica que estaba diciendo se refiere a que normalmente tenemos una especie de prejuicio que nos viene de nuestra mente inferior, lo que se llama la mente inferior, que es la mente analítica, a través de la cual intentamos explicar la realidad dividiéndolo todo, y desde ahí hacemos una interpretación errónea, limitada, reducida de lo que es una dimensión, de lo que son las dimensiones, ¿no? Desde nuestra mente analítica interpretamos las dimensiones como lugares, antes que nada, y lugares divididos. ¿De acuerdo? Es como cuando hablamos de lo mismo cuando hablamos de universos paralelos, etc., ¿no? Todo lo vemos desde esta mente compartimentado, Claro. Entonces yo siempre digo que la física, la misma física, la física cuántica está llegando a la conclusión de que las dimensiones, antes de ser lugares, que también pueden ser traducibles a lugares, por lo tanto con localidad, son estados de la conciencia. Y por lo tanto son estados vibracionales, de tal forma en que depende de nuestro estado de conciencia in situ, aquí o donde sea, depende de este estado totalmente lo que podamos captar de la realidad que nos rodea. O sea que el estado de conciencia es el acceso. Exactamente. El estado de conciencia es verdaderamente el acceso que podemos tener a ver entidades o formas o capas de una misma entidad que no veremos desde otro estado de conciencia. Esto es lo mismo, pues las personas que tienen la capacidad de ver el aura, otras que no la tienen, ¿no? Sería equivalente. Depende de nuestro estado de conciencia, de nuestro estado vibracional, que podamos captar unas cosas u otras de la realidad, en este aspecto. Es decir, otro tema importante de prejuicio de las dimensiones que yo siempre recuerdo, y que la física también está insistiendo en ello, es que las dimensiones no son compartimentos homogéneos. Es decir, cada dimensión incluye una escala de subdimensiones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y después otro tema interesante también, que tú comentabas antes también, y es que no olvidar también que las dimensiones entre ellas
tienen unos espacios interface, digamos, ¿no? De tránsito, ¿eh? De tal manera que nosotros desde nuestra mente analítica interpretamos de que hay un salto entre la tercera y la cuarta. Podemos interpretarlo como un salto, pero sin olvidar que este salto pasa por un tránsito. Hay una franja. Hay una franja, evidentemente. Tanto dentro de las dimensiones como entre ellas hay franjas de tránsito. Y de densificación. Y de grados de densificación, por supuesto. O sea, es decir, en realidad el hiperespacio, sí. Yo cuando hablo de hiperespacio, como hablan, intento ser fiel a lo que están investigando y las conclusiones que están llegando a la física, ¿no? Sí. Cuando hablo de hiperespacio, siempre digo de que esta palabra tiene que quiere hacer referencia, es una palabra en este sentido sería adecuada, para hacer referencia a que las dimensiones son concéntricas, es decir, unas incluyen a las otras. Es decir, el hiperespacio es un ámbito inmenso de inclusión dimensional de unas dimensiones respecto a otras. Por lo tanto, estamos, digamos, en mundos que se engloban. Es decir, las dimensiones más bajas serían las que, de alguna manera, lo que por ejemplo, el físico Michio Kaku habla también de universos bebés. Es decir, las dimensiones bajas estarían ubicadas en los universos, de alguna manera, que son pequeños, que son englobados en universos más grandes, mayores. Este es un poco el esquema del espectro. Porque a veces tenemos tendencia a hablar, digamos, de dimensiones como compartimentos estancos. Esta es una visión claramente de la 3D, es una característica de nuestra dimensión. Nuestra dimensión, diríamos que empieza el mundo estanco en nuestra dimensión, es nuestra percepción particular de la realidad, pero no debemos olvidar que a partir de la cuarta dimensión esto ya no funciona de esta forma, es decir, las dimensiones tienen este flujo, digamos, mucho más, porque entramos en el mundo sutil, entonces las dimensiones tienen este flujo de comunicación mucho más fluida entre ellas. Y aquí esto es lo que, precisamente, es lo que estamos empezando a vivir. Es decir, estamos entrando en un mundo en que este flujo se está haciendo mucho más presente. Es curioso, mientras me explicabas todo esto, estaba recordando en algunas partes de las obras de Parkes, nos describe el procedimiento habitual que utilizaban estos reptilianos, estos Anunnaki, cuando viajaban a bordo de sus Jijirla, él llamaba los Jijirla, los vehículos de transporte. Y describía un proceso en el que dentro de la nave, cuando pasaban de una dimensión a otra, o sobre todo, digamos, pasaban por lo que podríamos llamar agujeros de gusano, para trasladarse de un punto a otro del universo, porque parece que podían hacer ambas cosas. Dice que la estancia de la nave se llenaba con una especie de líquido que lo inundaba todo, y todo se envolvía en una especie de luz multicolor. Parece que incluso desde fuera de la nave se percibía, por ejemplo, los antiguos decían que veían una explosión de luz como un arco iris, con todos los colores. Dice que los indios Hopi ya hablaban de que cuando los dioses llegaban se oía una estampida en el cielo y se producía como un arco iris. Incluso los aborígenes de Australia hablaban también de la diosa madre arcoíris, la diosa madre serpiente arcoíris. Es decir, encontramos eso en varias culturas, como que se produce un efecto lumínico multicolor cada vez que cruzaban de un lado a otro estas dimensiones. ¿Qué opinas sobre esto? Justamente porque en realidad, digamos, muchas veces cuando desde nuestra percepción particular de tres dimensiones imaginamos este tipo de viajes, lo imaginamos de una forma lineal y longitudinal, en realidad, ¿no? Bueno, por la física estamos viendo de que en realidad no necesariamente para pasar una dimensión a otra tiene que haber lo que entendemos como desplazamiento, en el sentido, en el sentido de longitud, de distancia. Hay atajos. Exactamente, por supuesto. Hay atajos y sobre todo, yo insisto mucho en este tema, sobre todo es importante tener en cuenta este cambio de estados de vibración, porque esto implica procesos
de pérdida de densidad, por lo tanto de desdensificación y procesos de materialización, es decir, cambios de estado vibracional. Por lo tanto, si enlazamos un poco con el tema metamórfico, ¿no? Sí. El tener acceso a determinadas visiones de entidades o de capas sí. áuricas de personas, digamos, que en estado 3D tendrían una forma completamente, digamos, lo que decimos entre comillas normal, humanoide, humana, y que en determinado momento otra persona puede tener la percepción de esta persona X que está teniendo un cambio pues en la piel, etc., es porque el mismo perceptor también está teniendo acceso a un nivel holográfico distinto del habitual. Claro, es que esto del fenómeno... probablemente es el fenómeno que está ocurriendo. Por parte de la persona que emite este cambio, evidentemente aquí tenemos datos de que la persona, digamos, que tiene un contenido alto en su ADN de reptiliano, digamos, esta persona puede hacer emerger este cambio debido a un cambio en su estado vibracional a partir de sus emociones. Pero esto, en este aspecto. Podemos hablar de ADN también. También, sí, evidentemente. Es decir, hay una conexión con ese ADN. Con ese ADN directamente, que es en el caso de la persona, digamos, que de la cual puede emerger este cambio, emerge este cambio, es decir, no el que percibe, sino el que emite este cambio. Claro. Es que, hemos dicho antes, hay demasiados testimonios en todo el mundo. He entrevistado a muchísimas personas que han visto seres humanos transformarse en estos reptiles. Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, ¿esto es desde un punto de vista biológico o es que son entidades posesoras que se adueñan temporalmente de ellos? ¿O es que forma parte de ellos y a través del filtro que es el ADN pueden llegar a transmutarse momentáneamente? Evidentemente, estamos formulando, digamos, una cadena de hipótesis, ¿no? Está sí, clarísimo. Ante una cosa que se ante algo que parece aparentemente que justamente por la repetición de casos y casos que cada vez se van dando más, incluso porque cada vez hay más este tipo de percepciones, ¿no? Entonces estamos planteando una serie de hipótesis. Evidentemente tendrían que pasar por un proceso de falsación y de verificación bien hecho. Claro, pero ¿tú crees que, por ejemplo, cuando una persona te dice, sí, yo he visto un ser humano transformarse en un reptil, todo eso en qué ámbito? Es decir, que lo puedas tú tocar a esa persona y tenga escamas realmente y ha hecho esa transformación biológicamente hablando, ¿o es algo energético? ¿Cómo lo interpretas? Justamente lo que estoy diciendo, es decir, cuando tenemos este conocimiento básico de lo que realmente son las dimensiones, podemos entender que un proceso de desdensificación, tanto por parte del perceptor como por parte del emisor, puede llevar a ser conscientes ambos de esta transformación. Es decir, estaríamos porque en realidad el cambio metamórfico sería un hecho al cual podríamos tener o no acceso, dependiendo de nuestro estado de percepción, o sea, de nuestro estado vibracional. Vale, es o sea esto. Que si vemos un reptiliano es porque ese ser está temporalmente accediendo a otra dimensión. Exactamente. De alguna forma, tanto el perceptor como el emisor, digamos, están accediendo de alguna forma a otro nivel en el holograma del universo. Pero entonces ese ser humano, ¿qué es? Esto sería lo que yo llamo, lo que estoy planteando es una hipótesis, pero es una hipótesis que a partir de la documentación científica de la que hoy y de la información científica, el conocimiento científico del cual hoy disponemos, podría ser una posible, plausible, diríamos, mínimamente plausible. Claro, entonces esa persona no sería ni un humano ni un reptil, sino ambas cosas a la vez. Exactamente. O sea, tendría ADN de ambas especies. Lo que sí que es verdad es que esto encaja perfectamente con hechos ya que esto sí que lo que voy a decir sí que ha sido muy verificado, y es que en nuestro ADN somos el contenido de 22 razas, digamos llamadas alienígenas, 22,
y también de 13, concretamente, si no recuerdo mal, 13 matrices. Por lo tanto, claro, estos son datos que empiezan a encajar. Empiezan a encajar unos con otros, ¿no? Es decir, digamos, la exposición que ahora estoy haciendo sobre posibles explicaciones del tema metamórfico, ¿no? Sería el planteamiento de una hipótesis, pero empezaría a ser una hipótesis plausible, bastante plausible. Uno de los problemas importantes que tenemos hoy en día por parte, digamos, del panorama científico, ¿no? Es que no hemos logrado todavía dar una verdadera, digamos, cobertura y un verdadero impulso a la ciencia independiente. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Que la ciencia independiente tenga los instrumentos, tenga, digamos, el financiamiento, tenga institucionalmente el impulso, el soporte, diríamos, ¿no? Para poder llevar a cabo investigaciones importantes. Entonces, porque sigue prevaleciendo este poder, esta resistencia, precisamente porque el motivo de esto, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Es decir, hay una sombra muy fuerte que está intentando por todos los medios impedir la evolución. Estamos todavía inmersos bajo presión de una intención involutiva muy clara, ¿no? De que no evolucionemos, y entonces, claro, determinados temas que hay muchas piezas que empiezan ya a encajar y que podrían ser ratificados completamente por procesos estrictamente científicos de verificación y de falsación, aplicando verdaderamente el método experimental, cosa que no se hace, que no se está haciendo ni en universidades ni en instituciones oficiales. Entonces lo que pasa es que, claro, todo queda, digamos, de alguna manera parado, ¿no? Todo no acaba de tener, digamos, el grado, digamos, de credibilidad que tendría que tener, porque la causa de esto es que el método experimental que debería aplicarse, pues no se hace. Porque no se hace, y cuando se hace mal, y además pues hay una resistencia a avanzar en estos temas, clarísimamente. Lo que es fascinante es que, a pesar de todo ello, las piezas poco a poco van encajando. Exactamente, yo he conocido muchos físicos y académicos como tú, que tienes pues un título universitario importante, con un peso, y lógicamente pues piensan lo mismo que tú, es decir, nos están diciendo pues que la ciencia oficial se puede desmontar fácilmente, pieza por pieza, empezando ya desde abajo, en lo básico, y que realmente pues hay unas investigaciones y que si salieran a la luz, lógicamente se caería todo como un castillo de naipes. Exactamente. Porque se está dando crédito, desde luego, a un tipo de visión, pues tú lo has dicho, muy mecanicista, y que no permite, desde luego, que todo esto entre en un estado de normalidad, que podamos hablar de razas extraterrestres, de intervenciones genéticas en el pasado, con tranquilidad, sin que te miren con ojos de loco. Y con ese prejuicio, esa sonrisita de suficiencia que decía mi amigo Antonio Rivera, sí, alguna vez te lo he contado, él siempre me decía: estoy cansado ya de tratar con personas que te están prejuzgando constantemente, no tienen ningún tipo de información sobre el tema y siguen estrictamente pues lo que se les ha dicho en su formación académica, en sus libros, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, es momento ya de empezar a presentar otra visión totalmente diferente, otra perspectiva, y que efectivamente salgáis todos vosotros que tenéis al menos pues un fundamento importante en vuestra formación, y salgáis a decir: no, señores, todo esto no son cosas de locos. Todo esto tiene un sentido, una validez importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que yo más siento es que debemos decirle a la audiencia, o al menos intentar que la audiencia se informe, luego tenga elementos de juicio para buscar por sí misma. Aquí no estamos diciendo ni intentamos crear escuela para nada, decir, bueno, porque yo lo digo, os lo tenéis que creer. No, lo que queremos es despertar en las personas la chispa de la investigación, que por ellos mismos lleguen a la conclusión que tengan que llegar. Nosotros simplemente estamos facilitando unas herramientas, y sobre todo herramientas de actitud, de tener una actitud abierta, ¿no?
Y yo creo que cualquier persona medianamente inteligente que busque los orígenes de la humanidad se va a topar con estos seres, se va a topar con estos dioses, estos falsos dioses, por supuesto. Y yo creo que realmente el ser humano es fruto de estas intervenciones. Antes hemos tenido una charla en la que me has citado el tema de la Atlántida. Me gustaría que compartieras con la audiencia pues bueno, tu visión sobre la Atlántida, porque dices que eso crees que es anterior a la llegada de los Anunnaki hace unos 400.000 años. Bueno, el tema de la Atlántida, tengo que decirlo de entrada, es un tema, siempre que he manejado toda la investigación que se ha hecho sobre este tema, que estamos ante una cuestión que barajando, digamos, diferentes líneas de tiempo. Aquí estamos un poco con el mismo problema que yo decía antes, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que de ciertos temas no acabamos de sacar, digamos, el agua clara, digamos, ¿no? Sacarle el jugo, porque inevitablemente hacemos una lectura en tercera dimensión, 3D, ¿no? Lo hacemos desde una perspectiva de una mente analítica, que es una mente que divide siempre, es una mente que siempre, desgraciadamente, está condenada a dividir, y no solamente dividir, sino a ver todo, y en esto conectaría concretamente con el tema de la Atlántida, desde una perspectiva superlineal, ¿no? En el tiempo, ¿no? Es decir, ha habido una presencia de la Atlántida en muchos momentos. Evidentemente, cuando hablamos de Atlántida estamos entrando otra vez en el tema hiperdimensional de nuevo, ¿no? Lo que se puede decir, yo pienso, importante de la Atlántida es que la Atlántida había sido una colonia de diferentes razas. Y esto son jardines del Edén. Exactamente, es decir, el motivo, digamos, por lo menos de existencia, por lo menos en alguna de estas líneas de tiempo que a mí me ha llamado la atención de la Atlántida, era la convivencia, un centro de convivencia entre diferentes razas. Y eso a mí me parece que es un dato importante, ¿no? En este sentido. Centros biológicos, claro, laboratorios, etc. Entonces, claro, Atlántida, ¿qué pasa? Que siempre intentamos, evidentemente, los que de alguna manera tenemos una inquietud científica, ¿no? Situarlo, digamos, en el tiempo. Pero claro, cuando lo situamos en el tiempo, cuando hablamos de tiempo, de situarlo, estamos hablando de esta concepción totalmente reducida de 3D, de tiempo cronos, ¿no? Un tiempo que es cronos y un tiempo que es sucesión de periodos, y un tiempo en el fondo lineal. Entonces es muy difícil de poderlo ubicar. El cuándo es un problema. Exactamente, el cuándo es un problema, y por lo tanto esto sería la prueba de que tenemos que entrar de la misma manera que cuando hablamos de espacio tenemos que entrar en esta nueva concepción de que el espacio no se reduce a localidad, ¿no? Pues también entrar en esta idea de que el tiempo no podemos reducirlo a temporalidad, ¿no? No, el tiempo no es reducible a cronos, ¿eh? Es decir, es lo mismo. Hacemos lecturas siempre, inevitablemente, muchas veces de estos temas cuando nos queremos mover en un terreno más estrictamente científico, de 3D, de dimensión 3D, y de lectura desde la mente inferior, que es una mente muy limitada, es una mente que solamente entiende cuando divide, solamente entiende cuando estructura, etc., cuando linealiza de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí es importante entonces que intentemos establecer una conexión con lo que llamamos mente superior, que es la intuición, es la inspiración, es la creatividad, etc. Volvernos en estos temas mucho más imaginativos, mucho más, diríamos, visionarios, ¿no? Entonces, ahí podemos captar más cosas de esta realidad, podemos captar más elementos, ¿no? En este sentido, ¿no? Sí. De hecho, tendría sentido en cuanto a que podría ser algo muy anterior a la llegada de los Anunnaki, digamos, la fundación de la civilización sumeria, porque, bueno, no solamente Parkes, sino también muchos otros hablan de varios miles de años antes de la llegada de estos seres. Ya, digamos, estaba en funcionamiento un plan de vida, un plan de esparcir vida por estos Kadistu, estos seres que serían los grandes ensambladores de vida, ¿no? Y esto encaja, es decir, tiene bastante sentido de que hubiese una serie de protohombres
experimentales, pero probablemente muchísimo más avanzados que nosotros a nivel ético, moral y espiritual, y que luego, pues con la llegada de estas entidades entidades draconianas, reptilianos, hubiese habido una manipulación, una tergiversación de esa evolución que por su ciclo natural hubiese llevado a un estatus, desde luego, mucho más exitoso que el nuestro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hubo...? Yo creo que, perdona que te he cortado, sí, no. Yo creo que hay una cosa que es clara, que es que cuando entramos a hablar de Atlántida y Lemuria, aunque queramos hacerlo desde esta perspectiva más estrictamente científica, no debemos separarlo del tema dimensional. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Pues algo bastante rompedor lo que voy a decir ahora, sí. Que es que la Atlántida puede existir ahora. Esta Atlántida de la cual estamos hablando podemos ser nosotros mismos en otro momento del tiempo, en otro momento del tiempo, pero que sabemos que como tiempo, la física cuántica también nos lo dice, como tal no existe, es decir, es ilusorio en el fondo, desde un punto, cuando entramos a analizarlo metafísicamente, claro, pues entonces el tiempo quiere decir simultaneidad. Claro, es que si entonces, en este estamos aspecto, definiendo muchas veces, los que hablamos de estos temas decimos, el ser humano es un ser multidimensional. ¿Qué significa eso? Eso significa que podemos estar viviendo simultáneamente diferentes realidades. Exactamente. Y eso lo cambia todo. Y eso lo cambia todo. Y eso explicaría muchísimo. El problema está en que siempre que hablamos de Atlántida, o Lemuria... Lo relacionamos con el pasado. Exacto, lo relacionamos con el pasado porque hacemos una lectura... diríamos puramente historicista, académica historicista, porque estamos de alguna manera apasionados en ello y queremos establecer este orden tan característico de nuestra mente analítica en el tiempo, en la estructura del tiempo, Entonces tenemos esta necesidad que nos cuesta muchas veces de abandonar. Incluso desde un punto de vista cuántico, el tema de la reencarnación. Es decir, si somos seres multidimensionales, pues también equivaldría a interpretar que a lo mejor el proceso de la reencarnación no sigue un proceso ascendente del pasado al futuro, sino que aquí la cosa se puede complicar muchísimo. Exactamente. Porque esto estaríamos hablando de que podemos hacer viajes adelante y atrás. Es decir, a lo mejor en una vida futura yo puedo reencarnar en la época medieval, por decirlo así. Exactamente. O sea que es un tema muy Hacemos curioso, también una lectura cronológica de la reencarnación. Esto hace pocos días yo estuve viendo un documento en la que sale la periodista terapeuta Yolanda Soria, que estaba formulando este tema justamente, Es decir, pues a través de una pregunta, y ese es un tema clave. Es decir, hemos hecho hasta ahora, digamos, desde que se nos ha revelado de alguna forma que esto, y la ciencia lo ha demostrado, que la reencarnación es una realidad, hoy podemos decir ya verificada científicamente, incluso, así como hay otros temas que nos encontraríamos a nivel de hipótesis, el tema metamórfico, el tema de la reencarnación. Evidentemente a nivel científico no estamos en periodo... No estamos en pañales. No estamos en pañales, ha sido demostrado, por más que las instituciones y la ciencia oficial, digamos, se haga el sordo, es decir, no tiene ya sentido. Sí. Pero hemos hecho durante mucho tiempo una lectura lineal, cronológica, de la misma reencarnación. O sea que podemos venir del futuro. Exactamente, podemos venir del futuro. Evidentemente, para nuestra mente analítica, si no establecemos contacto con algún tipo de conexión con esta parte más de mente superior, es decir, nos cuesta, nos rompe la cabeza. Por supuesto. Lo que pasa que es interesante siempre en estos temas hacer este punto de conexión. Que, por otro lado, es importante decir que este punto de conexión entre las dos mentes ya la está haciendo y la ha hecho la física cuántica. Es decir, la misma física cuántica no ha podido avanzar en sus tesis, en sus principales descubrimientos, hasta que no ha sabido establecer este puente entre las dos mentes, Claro. Entre la mente analítica, que es la que divide, y la mente superior, que es holística, es integradora, es global, etc. La misma ciencia, por eso evidentemente es una ciencia que se aproxima a todo lo que es la tradición espiritual, Es decir... Bien, yo creo que hemos hecho un poco de introducción, hemos saltado varios temas de un estadio a otro y bueno, yo pienso que en futuros videoprogramas podemos desde luego ofrecer
una perspectiva un poco más amplia de cada uno de estos temas que hoy hemos tratado. Yo te agradezco mucho esta primera incursión en formato entrevista y, bueno, pues nada, no sé si quieres añadir algo más. Yo añadir que, bueno, David, ya sabes que para mí ha sido un honor, que yo admiro muchísimo toda tu investigación en torno de los Anunnakis. Creo que es una de las investigaciones claves que tenemos y quiero formularlo así aquí muy claramente, que tenemos como investigador en el país, y entonces hay que valorarlo muchísimo, ¿no? Porque bueno, muchas veces para investigar estos temas yo sé de qué va y se trata más de una vez de ir un poco a contracorriente y además es un trabajo duro y magnífico, siempre, y al mismo tiempo magnífico. Yo siempre digo, siempre tiene que haber alguien que se ocupe de lo yo que realmente, quiere ocuparse el resto, ¿no? Pues, exactamente. Yo realmente tengo que decir que admiro los trabajos hechos con rigor, Quiero añadir hechos con rigor científico, y uno de los trabajos que yo conozco hechos con rigor es el tuyo. Muy Entonces, amable, en este aspecto quería dejarlo claro, ¿no? Y bueno, ha sido un placer, y siempre que quieras, pues ya lo sabes. De verdad, muchas gracias. Nos vemos, amigos, en el próximo videoprograma.